Muy bien, bien. ¿No vieron ese bumper pequeño? ¿Saben a lo que me refiero? Nos alegres de que estén aquí. Si es su primera vez aquí, quiero darles la bienvenida a todos. Alegre de que estén con nosotros. Y sí, para los que están en el trabajo, espero que tengan un buen tiempo, que tengan espacio aquí si quieren pasar tiempo con nosotros, porque aquí adentro es el lugar donde queremos estar. Si conocen algo de hacer City Line Church o un amigo, tienen que invitarlos a saber que estamos aquí para ayudar a las personas a descubrir y conocer a Jesús. Es lo que hacemos, es la razón de nuestro ser, nuestra misión, la misión nueva para todos. Siempre será. Queremos que las personas conozcan de Jesús. Y mientras abordamos lo que queremos hablar el día de hoy, solamente quiero comenzar dando también un saludo que quieren marcar también su calendario, que es el 18 de abril. 18 de abril, si no han escuchado, estamos haciendo nuestro primer clínica comunitaria de salud. Vamos a ser anfitrión aquí, sí. Vamos a ser anfitrión aquí en campus. Vamos a hablar un poco de eso la próxima semana en conjunto con los servicios médicos aquí, de la mano con la misión y las aventuras, que es una organización que va a ayudar a cumplir esas tareas. Van a traer camiones y proveeremos también una clínica gratis a la comunidad aquí, que va a ir elaborando tanto médico como dental, visión, salud mental. Entonces podemos servir a la comunidad de esa manera, y la razón por la cual digo que podemos servir es por el hecho de que tarda que todos sean parte de esto. Si no están en los campos médicos, nos encantaría su ayuda y asistencia con eso, pero si no están en el campo médico, nos encantaría su asistencia médica con esto, porque necesitamos alrededor de 200 voluntarios como mínimo, y será un sábado completo en ese 18. Podemos encontrar un poco más de información el día de hoy. Antes de salir en el estalón hay un código QR, pueden enlistar para ser voluntarios ahí y tener más información acerca de qué se trata y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Todos en cityline.org, también la aplicación, pero es una de las maneras en las que continuamos avanzando y moviéndonos, orándole a Dios que tu reino pueda venir, tu voluntad será hecha aquí en la tierra como es en los cielos. De eso es ser una bendición para la comunidad, de que la comunidad sea próspera y que nosotros prosperemos también. Eso es bíblico. Los invito también a que puedan hacerlo. Quiero comenzar con tres historias que puedan ensablar nuestro tiempo. Primero es un amigo mío que creció a lo largo de cuando crecimos y nos cerramos, creo que solo pasando tiempo con una familia que va a la iglesia muy frecuente, y tiene una persona que tiene un papá que es un pastor y va a la iglesia, y en los campamentos con el tiempo conoció a Jesús, y mientras conocía a Jesús intentía descifrar su espacio en Jesús, pero lo interesante es que entre más amaba seguir a Jesús, también amaba vivir su vida. Él le gustaba que Jesús fuera parte de su vida, pero en un área en la que nosotros crecimos había muchas tentaciones, muchas cosas que te empujaban en cualquier número de dirección en vez de seguir a Jesús. Y mientras él estaba tratando, abrumado por todas esas tentaciones, constantemente estaba frustrado y venía y decía: yo realmente quiero que Jesús esté en mi vida, pero siento que esta tentación en otro lado, y cada vez que yo la riego, sí, me siento muy mal. Y regreso e intento decir: Dios, lo siento, me disculpo, me hubiera encantado no hacer eso, pero me encuentro también un día más adelante haciéndolo de nuevo, y regreso, y ese es el tema, que en cierto punto, cuando es que Dios dice que suficiente, esto es suficiente y deja de perdonarme. Cuando es que llego al final del perdón de Dios y de repente me dice: bueno, no pueden descifrar esto, entonces no hay perdón más para ti. Era un joven padre una vez, y comenzando, creciendo una familia, y nosotros haber crecido en deporte, quería que mi familia también creciera en los deportes, quería lo mejor para mis hijos, pero mientras iban siendo parte en los deportes, y recuerdo que mi hijo que creció estaba muy emocionado por poder verlo crecer y desarrollar también en su atletismo, y mientras iba por diferentes deportes decidí darle clase, y pensaba que estaba haciendo lo correcto, solo para darme cuenta de que muchas veces en el camino a casa y después del juego o después de la práctica aprendo de los tiempos más importantes como poder llegar a ser padre. ¿Y por qué? Porque en camino a casa tengo que estar parto o ser parte y poder describir por qué deberíamos hacerlo, y mi propia pasión también, mi propio deseo de poder ayudarle a experimentar todas las cosas que yo probablemente no experimenté, llegaría de arraigado en mi voz, y también la elevación de mi voz que me alce también. Y recuerdo una vez siendo parte del camino a casa, solo por llegar a mi punto.
No podía descifrar cómo tener a que mi niño de 9 años pudiera entender por qué era tan importante tener todo en cada juego, porque nuestro mundo está dependiendo de él. Recuerdo bien ese día gritando y estar frustrado. Y lo que tuvo que haber sido algo que me sentía motivante o apoyante era de menos. Era incómoda la persona que debería ser este padre que dice que te ama y se preocupa por ti y está ahí para ayudarte. Te apoya, pero no. Te mantiene cautivo y te está gritando. Entonces, me recuerdo que lo que miraba viendo y estaba llorando. No tenía ninguna palabra. Y espero que en ese momento hubiera dicho yo, ¿qué estás haciendo? Espero que hubiera algo entendido yo y entender qué y por qué respondes de esta manera a él. Pero ¿saben cuál fue mi primer instinto? De hecho, ahora vamos a llorar. De verdad, tenemos mucho más trabajo que hacer. Porque solo intento, esto es todo parte del juego. Me hubiera encantado regresar a ese momento, pero me tardó un tiempo en darme cuenta de lo que yo estaba haciendo era dañino. Otra historia, Linda y yo teníamos el privilegio de pastorear a lo largo de los años en los que Dios me ha dado en el ministerio hasta la fecha. Nos sentamos con personas, viéndolos a los ojos a lo largo de la mesa, mientras se sentaron y me explicaron de cosas que han sucedido en sus vidas. Dificultades, cosas complejas, frustrantes, cosas complejas. Y mientras van explicando la relación y las dinámicas, que se vuelve claro para mí que por esta cosa que sucedió y esto que me dolió tanto, se siente que nunca voy a dejar que eso pase. No lo describen como un dolor, no usan la palabra dolor, pero al mismo tiempo puedes sentir la tensión, que hay dolores que existen, que existieron, que sienten que si yo dejo ir esto, entonces de una manera lo estoy dejando salir y ganan. Muchas veces hay personas que se sientan y hablan de cosas terribles que le han sucedido por las personas que dijeron que los amaban. Y porque esas cosas que han sucedido para ellos y ha creado una marca, ha creado una cicatriz, ha creado tanto dolor, arraigo, que otras cosas como en las que simplemente no sé si pueda perdonarlos. Muchas veces no sé si podría perdonarme. Todas estas historias son historias o momentos en los que cada uno requiere un nivel de perdón. Estas historias son únicas y todas no son iguales a lo largo de la junta, pero entendamos que el perdón va a ocupar que perdonemos algo, dependiendo también de esa deuda. Cada una de estas deudas son significativas. Cuando escuchamos esta idea de la serie en la que hemos estado en las últimas semanas, ese entendimiento que significa conectar con Dios, este enfoque de la serie, que es una invitación, también una declaración, que queremos experimentar más del poder de Dios, de lo que hubiéramos visto antes este año. Queremos ver en esa tierra como es en los cielos. Para hacerlo hemos estado empapando Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, estas palabras que Dios le da a sus seguidores a seguir, estas palabras que tienen tanto impacto, pero también se han vuelto también tan familiarizadas que hemos perdido también el impacto que tenía, el valor significativo que tenía. Pero estas palabras, muy tristemente, no tienen el mismo resultado en nuestras vidas como tiene que ser en la vida de nuestra vida. Estamos revisitando, no porque nos volvamos expertos en este tema, pero que nos volvamos un pueblo de oración, que nos abordemos la oración y que la oración es algo que usa el pueblo para formular y darle forma a nuestra vida. Era John Ortberg que nos dijo que la meta no es intentar poner nuevos registros por cuánto tiempo uno pasa orando. La oración es poder vivir toda mi vida y poder hablar todas mis palabras en la conciencia de la presencia de Dios en mi vida. La presencia del Señor existe en mi vida y también en mi quehacer diario, donde sea que me encuentre y con quien sea que esté. Las palabras de Jesús están en mis labios y yo lo he experimentado, su poder y presencia. Uno está en la escritura y uno ve que la oración es una prioridad y uno ve la oración y reconoce que la oración era central, un eje para una vida de Jesús. Todo lo que hacía Jesús y decía, donde sea que iba Jesús, estaba arraigado en esta conexión y esta comunicación junto con el Padre. Y los discípulos reconocen eso y también incluyen esas palabras. Jesús nos puede enseñar cómo orar. Nos trae nuestra serie de enseñanza que hemos estado en las últimas semanas. Jesús simplemente le da un marco para la relación que de forma radical revoluciona su vida.
en Mateo. Si tienen su Biblia, puede hacer que lo conozcan, en entender que las próximas semanas los invito a poder leer, entender cómo nosotros nos unimos en esta oración, como está en el versículo 9, es así como deben orar, dice Jesús. Juntos deberíamos decir que nuestro Padre en los cielos, el reino viene, tu voluntad será hecha aquí en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestros pecados como también perdonamos a los que nos deben. No nos dejes en tentación, pero también entréganos del mal. Porque tú eres el reino y el poder y la gloria por siempre y siempre. Amén. Amo que esta oración describe las intenciones del Señor. No hay nada que describe el método del Señor, pero tampoco no nos da, no explica. Es entender cómo tú y yo podemos llegar a ser parte de poder estar aquí en la tierra como es en los cielos. Que nosotros llevamos una responsabilidad. Estas palabras es la rutina, no solamente un poema a recitar, es algo que es para adentro del flujo de esta oración. Vivimos nuestra vida. Nos encontramos también en la mitad de esta oración. Son tres cosas en específicas que Jesús realmente piensa que nosotros tenemos que traer ante el Señor literalmente todos los días en oración. Y esas tres cosas son pan de cada día, perdón, entrega. Hace un par de semanas quiero inclinarme a este entendimiento del perdón. Y mientras nosotros entendemos el perdón, esto es lo que entiendo en los servicios. Que una vez usamos el espacio del perdón, comienzan las tensiones, se van alzando. No puede ser. La temperatura se va subiendo. Y eso es lo que yo sé, que por los detonantes que tenemos y estamos experimentando solo por esa palabra del perdón, recordar cosas que ya fueron hechas o mencionadas, sé que va a ser fácil poder ser parte de lo que se menciona. No quitar nada de esto porque ciertos juicios o prejuicios de lo que yo pueda hacer que diga. Por eso quiero invitarlos hoy a suspender esos prejuicios que existen y simplemente sentarse en la realidad, en la escritura como familia y también considerar lo que Jesús probablemente quiere hacer en nosotros y lo que quiere que sepamos y lo que quiere que aprendamos, que es exactamente el llamado. Para que Jesús entienda que el perdón es vital para los movimientos del reino del Señor. Quiere que nos recordemos siempre, de todos los momentos, de todos los días en oración, de que el perdón es el corazón de lo que significa seguir a Jesús. La cristiandad a inicio es el entendimiento del perdón, pero para muchos de nosotros el perdón es este tema que, no sé, una idea, una filosofía de lo que Jesús está haciendo con su oración es que está haciendo un perdón, una práctica proactiva en comparación a otros conceptos estáticos. Quiero decirlo en los siguientes momentos que es imposible para mí desempolvar el perdón por todo lo que valen los momentos que tenemos hoy, pero con la esperanza, mi meta hoy es que salgamos con por lo menos alguna idea de un entendimiento de lo que tenemos como llamado y lo que es esto que Dios trae a nuestra atención. Aquí y ahora, en esta oración es íntima como nuestro Padre, tan poderoso como tu reino, también como tan personal, a darnos el pan de cada día. Jesús luego continúa y dice, y por cierto, ora, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros pecados. Otra traducción, una mejor forma de decirlo, es perdona nuestros pecados como también perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Ahora, como el perdón, esta palabra de tres letras, nos hace incómodo, ya sea que hablemos de una iglesia, muchos simplemente quieren no hablar del pecado y muchas veces es controversial al mismo tiempo. Muchos están de acuerdo con la idea, tanto por dentro y por fuera de la misma iglesia, como es así. Todos tienden a estar de acuerdo de cuando vemos nuestro mundo y evaluamos lo que pasa en nuestra sociedad, todos sabemos que algo no está bien, que algo al parecer no anda en buen camino, algo está roto y las cosas no son como deberían ser. Todos podemos reconocer eso. La parte compleja es que es fácil poder ver para afuera y poder señalar y decir esto no está bien y tampoco es esto. Es mucho más difícil reducir las cosas y reconocer lo que no es justo. Aquí, que es bueno en nuestras decisiones y en nuestras actitudes y las cosas que nosotros hacemos, como seguir
las formas de Jesús, las diferencias que tenemos de muchas filosofías y religiones, también vienen al vocabulario que se usa para describir la ruptura del mundo. Y al final del día, ¿cuál es el método utilizado para poder aliviar esa ruptura? Ahora, bíblicamente hablando, nosotros tenemos un diagnóstico claro de que Jesús nos apunta, donde nos dice que el tema que está puesto en marcha es esto, que nosotros llamamos pecado. Una definición de pecado es no entender la marca. En otra forma, nuestro intento de hacer nuestros deseos por nuestros propios recursos, buscar los buenos deseos por los seres equivocados, que Dios tiene un estándar para nosotros y un propósito, de que Dios tiene una intención y nos invita también a eso. Muchas veces sentimos que somos mejor que Dios y Dios nos está llamando. Saben que Dios se está tomando mucho y mientras, como hemos dicho, salimos de Dios para tener las cosas del Señor, pero sin Dios. En Génesis, en la página 1, la Escritura nos dice que Dios crea a la humanidad a su imagen y semejanza, los crea y les da un propósito, les da el jardín y les da todo lo que ellos quisieran. Y aún así Dios, mientras les da todo lo que ellos quisieran y los invita a ser fructíferos y multiplicarse, sabemos que para el tiempo, cuando simplemente llegan a 3 capítulos, de repente las cosas se cambian radicalmente, porque la tentación llega y la humanidad elige ir en contra del Padre. Y lo que Dios le invita está esta desconexión, esta ruptura, esta relación que no solamente se desconecta y rompe la relación entre la humanidad y el Dios, pero nuestro mundo se vuelve roto. El pecado es algo que está tan determinante que literalmente es la enfermedad que afecta todo. Y esto es lo fascinante de esta historia, que nosotros leemos temprano lo que realmente no ha cambiado para nosotros, desde el Génesis capítulo 1 al 3, de la caída de la humanidad. ¿Qué hace la humanidad después de la caída? En vez de salir corriendo al Señor y reconocer algo diferente, usualmente la caída en todo lo que se considera, lo que podemos decir que al final del día termina en esconderse. En otras palabras, es la respuesta a la humanidad del pecado que nosotros elegimos. En vez de abordarlo, tenemos que cubrirlo, salir e ignorarlo, esconderlo, pretender que no existe. Y lo último que nosotros queremos hacer es abordarlo. La forma en cómo la historia continúa es que la humanidad elige no abordarlo, sino que toma las cosas afuera del jardín y lo separa. El Señor va con ellos. El Señor va con ellos ahora hasta esta desconexión. El resto de la historia del Génesis hasta los fines de la Escritura es una historia grande de Jesús buscando el amor, Dios buscando su humanidad y su creación, la creación alejándose de Dios, regresándose la espalda a una y otra vez. ¿Por qué? Porque el problema que existe para cada uno de nosotros hasta la fecha es esto que llamamos esconder. Esconder es una mentira agonizante, no recuerdo si lo pensaron, pero Dios realmente es una persona difícil con el que podemos jugar a escondernos. Uno puede reírse y será una difícil hoy, pero pueden reírse, ¿correcto? Hacemos nuestro mejor esfuerzo de escondernos del Señor, cubrir a Dios. Bueno, no darnos cuenta que Dios sabe todo de nosotros. Y la verdad de tú y yo, ya sea lo reconozcamos o no, es que la Escritura nos enseña que siempre todos tenemos pecado. Ahora, en nuestro pecado, cuando la edad se consume, en vez de abordar las cosas, tendemos a escondernos. Tendemos nosotros a comprar la mentira que es mejor, apareciendo en público, de que esa búsqueda de la sanación que está tan desesperada en nuestra vida, lo hacemos cuando venimos a la iglesia, no dejamos a las personas que entren ponen barreras y no tenemos a la gente afuera, no queremos dejar a la gente sepa realmente quiénes somos porque nos gusta la apariencia que nos mantenemos simplemente presentándonos y mirándonos. Compré la camisa, compré la Biblia, estoy listo para irme. La realidad es que ese pecado sí existe y en cualquier momento que nos escondamos de él, las cosas se pondrán oscuras. De hecho, hablar de la luz y la oscuridad en Juan, un seguidor de Jesús, en primera de Juan, capítulo 1, habla de la oscuridad del mundo, pero también hay una luz que sale de la oscuridad. Describe esa luz como Jesús, lo que haría Jesús, que vendría a la oscuridad e iluminaría esa oscuridad y proveería una forma, una salida a eso, lo que significa que deberíamos vernos en esa imagen, de que Dios nos ve en nuestra oscuridad, nos ve en nuestro pecado, nos deja ahí, pero envía a su Hijo a rescatarnos, a poder traernos de regreso. Juan nos dice esto en versículo 8 y 9, que si nosotros proclamamos estar sin pecado, nos encontramos y la verdad no está con nosotros.
Versículo 9. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará y purificará para toda la justicia. Tenemos que reconocer y tenemos que entender que existe muchas veces en nuestras vidas, mientras quisiéramos, mientras esperamos que está ahí, la realidad es que existe. Sin embargo, Dios no nos deja solos, desamparados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y te perdonará y purificará tus pecados, tomará esas cosas y purificará esa injusticia. En otras palabras, Juan nos quiere explicar cuál es la alternativa a esconderse. Es rehusarse a salir, es ser vulnerable y estar dispuesto a exponernos ante el Señor, de exponernos ante el Señor al amor incondicional del Señor. De lo que Juan nos dice, poder recibir la promesa de Dios. ¿Cuál promesa de Dios? Sí, Jesús. La promesa de Jesús es que extiende su perdón hacia con nosotros. ¿Por qué? Porque su deseo de nuestra vida es no permanecer en la oscuridad y en la rotura, pero es el deseo de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en la santidad, que podamos vivir en libertad y experimentar también la restauración y la renovación en nuestro corazón y comenzar a vivir la vida que siempre tiene la intención de que nosotros viviéramos. Pero algo que tú y yo tenemos que reconciliar el día de hoy. Hasta que la necesidad sea hecha y mitigada, entonces la sanación es imposible. Y hasta que nuestra necesidad sea mitigada, la sanación es imposible. ¿Cómo tomamos a Jesús en su poder a la sanación? A restaurarnos, a estar presente. Juan nos dice, la palabra es confesión. Es confesión. Él perdónanos de nuestros pecados. La confesión es como regresamos a Jesús y vemos a Jesús a los ojos y reconocemos ahí, en ese momento, en su presencia, que Él está ahí con nosotros. Entendamos, no para juzgarnos, no para condenarnos, pero para poder rescatarnos, para renovarnos. Dios no es un juez intentando afectarnos y decirnos que sí. No, Dios es el Dios de la búsqueda que viene a nosotros y nos invita a poder tener todo con Él. Este hecho de confesión, avanzando hacia el Señor con nuestros pecados, que es confesión, es la práctica de decir la verdad acerca de nuestros pecados para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios y su sanación. No sé cuál es su concepto del perdón, tampoco sé qué iglesia ustedes hayan crecido, ¿no? Pero esto es lo que les quiero decir, la confesión es el reconocimiento de lo que no está bien. En otras palabras, no quiero que nos olvidemos de esto, la confesión, sino una práctica de decir la verdad de nuestros pecados para que podamos recibir el perdón de Dios y la restauración, la redención. Entendamos que es importante que tú y yo aprendamos que en confesión nosotros tenemos que tener bueno al momento de nombrar el tema, que nosotros queramos nombrar el pecado en la presencia de Dios, que nosotros nos arrepintamos por nuestras acciones y decisiones y nuestras actitudes que no son nada como en la forma de Jesús. No simplemente venimos a Jesús y le decimos, perdóname Dios, y avanzamos. ¿Por qué? Porque uno sabe cómo esto funciona. ¿Algún padre acá? ¿Algún padre cuando llegaba el tiempo de poder corregir alguno de los comportamientos de los niños porque uno quisiera que esto es un castigo real? ¿Cuántos resultaron en ponerlo en un timeout? Si son niños activos y no les gusta estar en un timeout, timeout es divertido, timeout es cansado, timeout es una molestia porque lo único que quieres hacer es regresar a los chitos, a jugar. Uno no quiere sentarse en su cama y hacer como las cosas que antes querían. Ha habido un tiempo en que no se tenían esas cosas y nada era así, no podías jugar con piedras. La realidad es que uno no quiere sentarse a hacer nada, eso es diferente cuando uno es niño. Eso es lo que sucede, los padres vienen y te revisan con un tiempo y he aprendido esto acerca de cómo quitarse tu respuesta es lo siento, lo siento. Y por algunos padres eso puede estar bien, está bien, pero te disculpamos. Regresemos a Fruit Snack, puedes regresar. Para otros padres, ellos quieren revisar un entendimiento. Ellos no solamente quieren por las emociones de ese timeout, no solamente quieren escuchar la palabra perdón, quieren que el perdón esté conectado con lo malo. Los padres muchas veces van a responder, tú sabes por lo que estás disculpándote. Hablo de que quieres agarrar a tu hijo y ¿por qué no están pensando de esa manera? ¿Saben lo que es interesante? Muchas veces
somos así cuando abordamos a Dios. Dios, te pido mi perdón. Y muchas veces no tenemos ni conexión con lo que hemos hecho. No nos hemos dado cuenta de esto que nosotros estamos haciendo, esta forma en la que hemos estado abordando la vida, estas decisiones que estamos haciendo, no son dioses honrosos. Hasta que yo reconcilie con eso y entienda que eso va en contra de lo mejor para mi vida, entonces ir a donde Dios y tratar de entender su perdón puede hacer que se me olvide algo. Simplemente soy bueno en decir que lo siento, pero la confesión es diferente. Para confesar, decir, quiero nombrar mis síntomas completamente, de manera completa. ¿Por qué? Porque quiero sanación completa, quiero ser renovado, quiero ser restaurado completamente. Es en ese momento de confesión, darnos cuenta en lo que hemos hecho, que realmente podamos tener la gracia para poder salir por nuestro Padre y hablar estas cosas con Jesús y darnos cuenta que en ese momento, que mientras le confesamos a Él, esto es lo que hace Dios, que por la gracia de Jesús, tú y yo no somos definidos por nuestro pecado, somos definidos por su gracia, por su misericordia, por su amor, que nunca falla. ¿Por qué pausamos por un momento y solamente pensamos de qué necesitas el perdón? ¿Has pensado en eso en su vida? ¿Para qué ocupas el perdón? Puedo hacer perdóname Dios por no confiar en ti o tomar materia en mi mano. Tengo este tema con el control. Quiero manejar todos los resultados de mi vida y cuando no lo estamos viendo rápidamente, las cosas no van rápido. Tengo la intención de salir y decir, bueno, Dios, puede hacer que ocupes un poco de ayuda. Realmente no espero de ti, pero sí termino confundiendo las cosas en el proceso. Puede ser que sea cómo has tratado a tus hijos. Puede ser, bueno, la semana ha sido difícil y la fatiga realmente es un tema. Y sabes que tus hijos simplemente están felices de estar viéndote, pero están emocionados porque estás tan cansado, no sientes que tienes mucho por dar. Simplemente te alejas de él, no te estás molesto, pero puede haber algo que tiene que ser confesado. La forma en cómo hablamos con nuestras esposas o tratamos también a nuestros familiares o la forma en cómo mientras estamos trabajando tenemos la tendencia a entender que la entería nos llama, pero siempre todo es fácil quitar las curvas cuando, especialmente cuando nadie está viendo. Que podemos entender me debe mucho de todas maneras, ¿no? ¿De dónde ocupas el perdón en tu vida? Cuando confesamos entendemos que no encontramos un Dios que es malo y frustrado con esto, sino que encontramos un Dios que es paciente, llena de misericordia y de amor, de que Dios es el autor de nuestra fe y las buenas nuevas en confesar y arrepentirse a Dios, que Padre, perdónanos, que nosotros entendamos que Dios reescribe la historia, pero solo se especializa en historias de redención. Quiere ser redentor de nuestra historia, confesarle a Dios, somos buenos en eso, puedo confesarle a Dios y decir lo siento, puedo reconocer lo que hago, puedo hacer las cosas, recibir su perdón, pero digo, no, la confesión y el perdón, no queremos que la confesión y el perdón solo sea para un registro limpio. Entendamos que nosotros deseamos la confesión para un corazón renovado. No es para hacernos sentirnos justos ante el Señor, sino que permitirle a Dios que pueda hacer algo en nuestro corazón en donde nosotros podemos hacer un cambio. O las cosas se vuelven diferentes. O porque es humano en su vida y yo estar dispuesto a seguirle, comienzo a responderle mucho más como Jesús. La confesión es saludable para el alma, entendámoslo, y eso es importante reconocerlo. Quiero ser claro, una persona saludable no es una persona libre de pecado. Una persona saludable es una persona sin ningún secreto. Es ese que estuvo dispuesto a confesar ante un buen Dios viviente, pero no se detiene ahí. Y esto es lo fascinante, que Santiago, el hermano de Jesús, tiene la audacia de decir que no solamente uno confiesa su pecado con Dios, pero como la familia de Dios, esto es lo que yo te motivo a hacer. Uno debe confesar su pecado el uno al otro. Y decimos un momento, hermano Santiago, porque confesar mis pecados, como hemos dicho antes, prefiero esconderme, prefiero la máscara que tengo, prefiero poner una máscara enfrente de otro porque no tengo que revelarme. Puedo llegar a los domingos Jack, porque si conocen al del martes no van a querer pasar tiempo con Jack. Muchos de nosotros se sienten de esa manera. Pero entendamos, fue el autor Peterson que dijo que el pecado es una relación con Dios que se derrama en relaciones equivocadas con otros.
Eso es importante para que nosotros entendamos que son buenos en pedir perdón por nosotros mismos, pero pedir perdón por otro y confesarle a otro, no, no, no. Es ahí donde nosotros no queremos hacerlo necesariamente, pero entendamos que la mayoría de nuestra vida se vive en relaciones. Y tú y yo, y escuché algo interesante que me encantaría presentar. Si tú estás aquí y eres humano, que yo quiero sugerir que somos todos, pero en 2026 estas cosas vuelven locas. Si eres humano hoy, las probabilidades de que en nuestro mundo roto, en cierto punto, fue inevitable de que alguien te va a hacer daño. En otras palabras, serás insultado, serás traicionado, las palabras se dirán, creará heridas en tu vida, habrán acciones que se toman ante ti y se harán que causarán dolor, vergüenza, dolor. Y esto es lo interesante, de que la probabilidad lo harás para su voluntad. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta idea de movernos en hacia esa dirección. La enseñanza no se tiene ahí, sino que me tiene a lo que pasa en mi vida. Simplemente me lleva a mi pecado y a mi injusticia, pero me mueve para una relación, para los que están más cercanos a nosotros, a la familia nuestra. Nos dice que nosotros debemos perdonar nuestro pecado y escucha el lenguaje, como también nosotros hemos perdonado. Ahora, si quieren resaltar o circular una palabra interesante, esa palabra tener, y yo cambiaría la pregunta, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho? Porque Jesús asume que la forma en la que un seguidor de Jesús quiere ver su valor significativo que ha sido extendido a ello, entonces este es el flujo de nuestra vida, que nosotros extendamos el perdón, ¿correcto? No tan rápido. El perdón es un tema muy importante para Jesús. Jesús habla mucho del perdón, porque como hemos dicho antes, es esencial para este reino del Señor moviéndose. Más aquí adelante, pero en el libro de Mateo, si escuchamos el libro de Mateo 18, Jesús describe una historia fascinante. Quiero darles un poco de contexto para que sepan dónde vamos a ir en los siguientes momentos. En Mateo, Jesús describe cosas de las que ha hablado. Recordemos la historia. Jesús acaba de finalizar la historia de lo que sucede cuando alguien te hace un error. ¿Qué pasa cuando alguien siente que has estado equivocado y alguien ha pecado en contra de ti? Jesús es claro, nos dice que lo primero que tienes que hacer cuando sientes que alguien está equivocado en ti es que vas donde ellos e intentas tener una conversación con ellos. Intentas explicarles. No sé si te mencionaste de esta manera o cuando dijiste lo siguiente. Me hacía sentir de esta manera y no sé qué hacer con eso. Uno intenta descifrarlo entre ambos porque no quiere cosechar ninguna frustración y enojo. Uno quiere llegar al final de eso. Si esa conversación no va, pues tu palabra en contra de ellas y nadie está juzgando, entonces uno va a la familia del Señor y tiene otro seguidor de Jesús, otro seguidor que llega a esa persona. Podemos tomar esta conversación nuevamente, podemos tener más adelante, intentar desempolvar esto un poco más para que podamos resolver y poder continuar a amarnos. Si eso no funciona, entonces esto es lo que hacemos. Rezamos a los líderes de iglesia involucrados, y todos se sientan a descifrar la situación e intentar hacer las cosas mejor para no nos tengamos en este ciclo destructivo lo suficiente. Si no funciona, nos dice entonces, bueno, tenemos que sacarlo. Debes de cortar esa relación, no está funcionando. Bueno, eso es complejo y difícil, ¿no? Pero tienes que entender que Pedro está ahí escuchando a Jesús. Intenta entender todo lo que hace Jesús, y Pedro es ese tipo que no tiene problema en decir todo lo que hay en su mente. Pedro es el mayor de todos los discípulos y los escolásticos, y dice que ese es su momento para brillar porque entiende lo que Jesús le dice. Y de repente en Mateo 18, Pedro comienza y viene de Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces más yo debo perdonar a mi hermano y hermana que pequen contra de mí? Hasta 7 veces. Eso no significa nada para mí, porque imaginen a Pedro. Pedro cree que tiene esta gracia y misericordia resuelta, ha seguido a Jesús por un poco. Por ende, he escuchado a Jesús hablar acerca de cómo manejamos los desacuerdos y las frustraciones. También sabe que el pensamiento de muchos de los rabinos de ese día es que se creía que uno
debería perdonar. Uno tiene las obligaciones de perdonar los 3 veces al día. Uno pertenece, uno no tengo ninguna obligación. Pedro quiere ser el hombre. Pedro viene y donde Jesús, que es el hombre. Jesús, ¿cuántas veces crees que yo debo perdonar a mi hermano y hermano? Hasta que respondamos que son las 7, para probar de que es tan santo y honroso. Y agregará uno. ¿Por qué? Porque sabe que 7 es el número de la compleción. Es perfecto. Dame 5, Jesús. ¿Me entendió? Eso estuvo bueno. Puedo imaginar también la cara decepcionada de Pedro. Jesús, y la respuesta es que les diré, no 7 veces, pero 77 veces. Hasta que Pedro hubiera a decir que, bueno, hay mucho pasando todo por ahí. Jesús les dice, yo entiendo para dónde vas, pero Pedro, creo que todavía te hace falta. Y la respuesta de Jesús es, no 7 veces, pero 77 veces. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Es un valor muy significativo y agrego otros 7 para hacer los 77. Es igual a un número astronómico, un número bien grande en el que intenta estar en un tiempo de liderazgo, descifrando cuánto tiempo tengo que entender que la respuesta para la infinidad o un momento Jesús tiene que haber ciertos parámetros para perdón. No es acerca de mantener la nota, sino acerca de contar cuántas veces yo he perdonado a esta persona. No es acerca de llevar registrado cuántos días te han olvidado, sino perder y dejar de contar. Necesito que mires que esta gracia, misericordia y perdón es acerca de perder. Una postura de un corazón transformado, no solamente palabras que salen de tu boca. Es para resolver este tema. No, porque no siguen realmente con lo que intentan entender. Continúan y cuentan una historia que es una parábola. Y la palabra es importante. No es una historia que se inventa, pero la forma en cómo estas historias llevan un valor significativo es un entendimiento. Y lo importante de las palabras es difícil de entender. Queremos reconocerlos, pero lo que nos hace falta en las parábolas es que eran cómicos. Era una forma en la que Jesús estaba tratando de llamar la atención de Jesús a la materia de la mano y lo hace realmente a formas, hipérboles y todo tipo de cosas para realmente poder tenerlo en su mano y entender qué es lo que está sucediendo. Mateo 18:23 nos dice, por ende, el reino de los cielos es como un rey que quiere tener consideración con los sirvientes, mientras un hombre que tiene más de 10,000 bajes de oro se les trae. Como no pudo pagar al maestro y la orden ordenó que él y su esposa, sus hijos, también todo lo que tenía, ser pagado para pagar la deuda. Y esto el sirviente fallo se inclinó ante él y fue paciente con él, dijo, y yo le pagaré de regreso todo. El sirviente tuvo pena con él y canceló la deuda y lo dejó ir. Versículo 28. Pero luego ese sirviente salió y encontró a uno de sus sirvientes que le debía 100 monedas. Lo tomó y comenzó a decirle que le pagara lo que le debe. Su sirviente se inclinó y le rogó, sé paciente y yo lo pagaré. Pero se negó. Todo lo contrario, él fue y lanzaron al hombre en la prisión hasta que pudiera pagar la deuda. Cuando los otros sirvientes vieron lo que sucedió, estaban furiosos y le fueron a decir a su maestro todo lo que había sucedido. Él y vino y dijo, oh sirviente, cancelé toda tu deuda porque tú me rogaste. ¿No deberías haber tenido misericordia en tu sirviente como yo tuve en ti? En enojo, su maestro lo mandó para que fuera torturado hasta que pagara todo lo que él debía. Es así, el versículo 35 es como mi Padre Santo tratará a cada uno de ustedes, al menos que perdonen a sus hermanos y hermanas de su corazón. Es una buena historia. ¿Qué debo aprender de eso? Es una historia
que tiene una verdad teológica y debe ser divertida. Yo estoy intentando descifrar dónde está la parte divertida. Intentémoslo nueva vez. Ayúdame, pastor, dame un día moderno, una traducción de esto que está sucediendo acá. Pues uno tiene un jefe, digamos, que tiene uno de sus trabajadores que va a tener sus finanzas en orden, y esta persona que está trabajando para él le debe mucho dinero, como mucho dinero. La escritura es una mejor traducción. Afuera del Viejo Testamento eran más de 10.000 talentos. ¿Qué es un talento? Es la unidad más grande de unidad en el antiguo mundo. Todo existió en esta idea de pago. Estos 10.000 bolsas de talentos se traducen a un sentir de que esta persona le debe a su jefe 200 años de trabajo. Ahora, entendamos eso, la magnitud de la deuda. Esta persona le debe una deuda astronómica. Si tú y yo hablamos, este es el tema, esta persona le debe a esta otra persona literalmente un montón de dinero. Tenemos un número, una idea, simplemente le debe mucho, mucho dinero. Y mientras le debe mucho dinero, también se vuelve tan emocional y cae al piso y comienza a llorar, a decirle, solamente dame tiempo, yo le voy a pagar de regreso. Quien sea que esté ahí dirá, bueno, no hay forma en la que esta persona le va a pagar todo esto de regreso. Y ese es el punto de vista de Jesús. Todos lo escuchan y dirán que no hay forma, esto es imposible. Mientras él ruega al Padre, este buen rey lo escucha y le dice, te perdono de la deuda, y lo envía de regreso. Ahora no sé, si yo me levanto mañana y mi deuda estuviera limpia, yo me sentiría feliz y agradecido. ¿Qué están haciendo? ¿Saben a lo que me refiero? Si uno se levantara y todas sus deudas fueran limpiadas, me siento como el Padre. ¿Saben a lo que me refiero? Y simplemente estaríamos feliz y agradecido, emocionado. Hablo de nuevo, Jesús. Uno tiene que ser verdadero, tiene que ser el mismo, debe ser un dinero astronómico que nunca podría pagarle a su familia. Todos han sido salvos de tiempo de cárcel, una historia maravillosa, pero sale de ese momento diciendo, bueno, espérame un momento, no es ese tiempo que vi en la tienda que decían que hubo un par de notas, muy bien, te voy a comprar al registro, y cuando dijo no era sino que le agregó un bagel, porque no dije que le agregó un bagel, y dijo, bueno, es un bagel, son $12, los tiempos difíciles, pero tengo $2, está bien, voy a cuidarte. Y le digo, no había visto a esta persona en 3 semanas, me dijo que me iba a pagar, entonces yo voy a tener mi dinero listo. Y camina y literalmente el escritor nos dice, lo toma, pueden ver $12 o $1 trillón, ha sido perdonado. Y pueden ver a alguien que le debe tan poco y le dice que no le puede pagar, pero dame tiempo, sé paciente conmigo, yo te pagaré de regreso. De hecho, esto se puede realizar. No pueden tomar un no por respuesta y luego mandar a la calle. Entonces, ¿cómo pagará su deuda? Pensarán que no hay esperanza. Pero saben que vivimos en un mundo en el que todos tienen un celular y nosotros tenemos TikTok, influencers y todas las cosas. Entonces, mientras están en la tienda tratando de sacar a esta persona, todos sacan su celular y todos están grabando este tema y dirán, ¿puedo cómo entienden esto? Esto va para YouTube ahora mismo. Esto es como Facebook Live. Y todos están explotando diciendo, bueno, todo el vecindario, la aplicación de Ring, ¿qué está pasando en el Starbucks local? Todas estas cosas están sucediendo porque todos lo están viendo y la palabra se regresa a la persona que acababa encontrado de perdón por tanto dinero. Literalmente le responde, ¿cómo te atreves? Tú has sido perdonado tanto, ¿por qué no sería el flujo de tu vida? ¿Por qué tú perdonarías a alguien más? Entonces lo que él hace en este momento es que no cancela la deuda, sino que lo manda a la cárcel hasta que pueda pagar la cantidad de dólares que tiene que pagar. Luego Jesús nos dice, así de serio soy cuando hablo del perdón. Es exactamente así. Con tú y mi Padre, si no perdonas desde tu corazón, ¿qué debemos hacer con eso? Jesús quiere que entendamos
La desafortuna es que uno puede estar completamente separado de Dios, pero no viviendo en libertad. Podemos ser disculpados por todos nuestros pecados y aún así viviendo en bondad de nuestro propio perdón. Tú y yo podemos recibir también el perdón de Dios, su gracia y también su misericordia, pero nunca dejarlo libre, aferrándose al luto y a la falta de perdón y fluyendo también en nuestro campo, en nuestras prisiones, o como alguien nos menciona, estamos tomando el veneno esperando que alguien muera. Todo esto sucede en nuestra vida. Eso quiere que sepa que la verdadera libertad no está en recibir perdón, pero la verdadera libertad es en extender el perdón, en dar el perdón y librarlo. El problema, tanto adentro y afuera de la iglesia, es que cuando llega a nosotros y otros, déjenme ser bien claro con esto, al parecer, la falta de perdón es ese veneno que todos hemos decidido que estamos abiertos para vivir con él. Sabemos bien cómo entender ese dolor, pero entendamos que la falta de perdón corroe nuestra alma y destruye también desde adentro hacia afuera. Nos envía a una espiral que nos deja un enojo, amargura y a resentimiento a venganza. Es aquí donde la espiral donde nosotros nos encontramos y Jesús es el único camino de ir romper y en romper esa espiral, a tener esa espiral extendiendo ese perdón. Pablo toma en Efesios, donde nos dice, aléjense de toda la amargura, ira, a los hermanos de todo tipo de formalidad. No tienes que vivir de esa manera, no tienes que vivir la vida de esas cosas, sino que hay que ser compacioso, perdonarnos y disculparnos. ¿Cómo lo perdonaría? ¿Saben lo que han hecho conmigo? ¿Saben el luto y el dolor que han causado? Escucha, perdónalos así como Cristo, nuestro Señor, te ha perdonado. Es el tipo de perdón que está pidiendo Dios. No es uno de servicio ni tampoco de palabra. De cristian es una transformación acerca de hacer algo tan profundo en nosotros y también nos renueva y reconocemos también que el perdón de Dios también está directamente arraigado a nuestra habilidad de extender el perdón a otros. Ambos no pueden ser separados. Perdonarse, así como Cristo nuestro Señor nos ha perdonado. Jesús está tan presente en esto que me parece fascinante que al final de esta oración, en Mateo capítulo 6, 9 al 13, nos enfocamos las últimas 8 semanas. De repente, Jesús llega al final de su oración. Llegamos al versículo 15 y 16. Y aquí Jesús le da comentarios basándose solamente en una cosa que dijo en toda la oración. Creo que es fascinante y una locura y fascinante también todo al mismo tiempo. Mateo 6 nos dice que Jesús, que por si das a otros cuando pecan en contra de ti, tu Padre Santo también te perdonará. Pero si no perdonas a otros tus pecados, tu Padre no te perdonará de los tuyos. ¿Entiende lo que nos dice Jesús? Eso es interesante. Quiero ser claro. Si no perdono a otros, entonces no me perdonarás. Nuestro perdón hacia nosotros. ¿Cómo funciona eso? Y en este punto es cuando entendemos que somos notorios con esto como seguidores de Jesús. Escuchamos las palabras de Jesús y aunque amamos las palabras de Jesús, muchas veces empujamos y entendemos, pero esto no se refiere. Jesús nos dice antes de avanzar, Mateo esto antes de Jack y lo cubre y la resurrección. Él dijo esto antes, no somos notorios. Jesús se refiere a eso, pero entendamos claramente lo que nos dice Jesús. Ten que Él nos ayude y nos dice que esto no significa que no podemos ganar el perdón de Dios por nuestro propio perdón, pero que nosotros podemos descalificarnos nosotros del perdón. No hay ningún corazón que se arrepiente al Señor puede encontrar el perdón. Es una dirección de la falta de arrepentimiento. Entendamos que este definitivamente es un gran tema. Jesús nos dice si uno lucha con la falta de perdón o si uno lucha también para extender el perdón o si ocupa tiempo uno para perdonar. Nos dice si uno se rehúsa a perdonar, si uno se rehúsa a perdonar a otros en su vida, entonces es una buena señal que no han internalizado el perdón y la gracia de Jesús.
que le he extendido a ustedes. Eso no está tan arraigado en su corazón. El Evangelio no solamente es quiero recibir el perdón de Dios, el Evangelio también está extendiendo el perdón de Dios. Es una aventura de ambos espacios y me encanta el hecho cuando un autor nos dice que en mi luto, en mi corazón, el perdón se siente como una decisión para presentar a mi enemigo, pero en la cruz el perdón es meramente un regalo de un alma para otra. Este es el perdón. Nos dice, me puedes ayudar con el perdón porque tú me hiciste incómodo. Se alza y se levanta y estoy sudando un poco y estoy intentando detonando también. Tú me dices que tenga que estar abierto a las cosas que quiero decir, en las que Dios quiere hablarme, pero de hecho estoy un poco frustrado hasta contigo y no quiero perdonarte a ti todavía. Pero intentemos desempolvar esto un poco más profundo en los siguientes momentos y luego terminaremos en oración invitando a Dios para hacer lo que nosotros podemos hacer, que exactamente es el perdón. Si vamos a extender el perdón, si me quiere quien me invite a su restauración, tenemos que tener un entendimiento claro de lo que entendemos y muchas veces nos equivocamos. Por ende, quiero explicar qué es el perdón y lo que no es. Así que quédense conmigo por un momento. Primero el perdón. Quiero que entiendan lo que es el perdón. Hay tres cosas que yo puedo ayudar para tener un mejor entendimiento del perdón. Y esto es el siguiente. El perdón es elegir rendirse a la retaliación. Elegir es su derecho por la venganza, porque Jesús dio ese derecho para mí. Nosotros, el perdón no es justo. Y pues quiero ser honesto con ustedes, no quiero que sea justo con uno, porque si Jesús fue justo, le daría todo lo que merecen, basándose en todo lo que han hecho. ¿Saben quién quiere que Jesús sea justo? Que lo es fiel y es justo. No creemos que Dios sea justo, el perdón no todo el tiempo se siente justo, pero el perdón, elegir dar mi derecho a la retaliación. Pero si yo voy a dar mi injusticia, es increíblemente difícil cancelar una deuda y dejar que eso salga y no tener una retaliación, si no había especificado también. Los invito también el día de hoy, en los siguientes momentos también, que reconozcan cómo han sido dañados, qué fue eso y que sea en específico pueden escribirlo, así como ustedes nombrarían su propio pecado, pueden escribir las cosas que están luchando, perdonar, qué toman de ustedes, qué perdieron, cuáles son esas cicatrices que existen. Lo presentan ante el Señor y permiten que Dios sea Dios. No toman su lugar y oran por ellos, les desean bien, le permiten que Dios pueda hacer su trabajo en su vida. El perdón es el proceso de cambiar nuestra postura de corazón. No solamente la relación, sino también su cambio con otros. Es difícil cambiar lo que han hecho, cómo han actuado con nosotros y cómo nos han tratado, pero muchas veces nos olvidamos porque están igual de rotos como nosotros. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Puedo ver a la persona que me vio y me ofendió y verlos como una imagen y barrera. Pueden ver que Jesús todavía los ama también. Puedo yo abordar y verlo esto de diferente ángulo en el que sí, en efecto, es un proceso. Es una elección que yo estoy eligiendo hacer para perdonar también, poder ver los diferentes. Entendamos que el perdón siempre ha sido una elección, no es una sensación. Si no está esperando sentirse libre de perdón, esperará por un buen tiempo, porque el perdón no es una sensación, una elección. E involucra reconocer a los otros como humano que todavía está presente en la imagen y semejanza y están en la necesidad de la misma gracia que Dios me extiende a mí. Eso no es sencillo por ninguna forma. Muchas veces es difícil, pero es posible por el poder de Dios y el Espíritu trabajando en nosotros. El perdón también es ofrecerle a otros lo que Dios le ha ofrecido a ti. Es rehusar las relaciones y elegir en el proceso del cambio de mi postura en contra de otros y elegir darle lo que Dios me ha dado a mí, el perdón. Lo mismo que nuestro Padre, que nuestro cielo puede hacerlo. El poder del Evangelio que está presente en la retaliación, en la venganza, en un mundo que está contento a aferrar la amargura, el resentimiento y también la ruptura en relaciones. Elegimos como seguidores de Jesús responder de manera diferente. Y hacerlo, Dios hace cosas en nosotros, por medio de nosotros, que no podemos hacer en nosotros mismos.
Eso es lo que es el perdón. Entonces, ¿qué no es el perdón? Porque tiene que darme el no. Tiene que ver más que todo este tema de perdón. Sí, déjenme decirles que no es. Perdón no significa ignorar o perdonar. Muchas veces es más fácil en el mundo de la iglesia decir, es cliché incluso decir uno tiene que perdonar y olvidar. ¿Puede ayudarte con algo? No vas a poder olvidar. Han hecho cosas que han pasado, no vas a poder olvidar. De hecho, no es así como está arraigado tu corazón. Pero uno puede, con la ayuda de Dios, tener una renovación. Podemos crear mejor memorias y juntos con la ayuda del Señor, todos esos pensamientos destructivos que suceden, puedo presentarlos ante Dios y tomar cada uno de esos pensamientos y traerlos al Padre y decirle, Dios, haz tu trabajo en mí. Puedo hacer que no me olvide, pero todavía puedo elegir, porque ese perdón es elección. El perdón no solamente es entender que nosotros vamos a llenarlo, porque no significa que no hay ninguna consecuencia a lo que va a suceder. Perdón no significa que no hay consecuencia a lo que va a suceder. No siempre nos rescata y reconocer las consecuencias de nuestras elecciones. Y cuando digo consecuencias, lo que intento decir cuando hablamos del perdón es que sí, el perdón es una elección. Yo elijo extender el perdón a ti, pero el perdón no necesariamente significa que nos volvemos mejores amigos al día siguiente. No significa que vamos a tomarnos los tacos el martes como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque si solo porque liberas a alguien de la deuda de alguien, la confianza se restablece. Y eso tarda un tiempo. Es un proceso. Muchas veces hay consecuencias por lo que sucede. El perdón no significa que no vas a sentir el luto y el dolor. Solo porque te perdonan no significa que te va a hacer daño. Muchas veces nos cuestionamos si perdona a esa persona, todavía me perdona, llenarás ese luto por un tiempo. Pero la apertura es estar abierto al Señor a sanarte y restaurarte y renovarte mientras liberas también esa deuda. Finalmente, el perdón no significa el reconciliamiento automáticamente. No significa reconocimiento. Escúchame cuando te digo que el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. Mientras nosotros podemos esperar la reconciliación, entendamos que la reconciliación siempre requiere dos personas para humillarlo y entender lo que ha sido parte, extender y trabajar en reparar la relación que existen juntos. Y muchas veces eso no puede llegar a ser posible muchas veces. No es algo que va a ser el resultado final del perdón, pero entendamos también que sí es posible perdonar a alguien sin reconciliar con ellos, pero es imposible reconciliar sin primero perdonar. Tenemos que obtener eso primero. Perdonar nuestros pecados, como también hemos perdonado también a los que nos deben. No hay nada fácil en cuanto al perdón y quiero cerrar nuestro tiempo mientras nos preparamos cantar esta última canción con una oración. Quiero que cierren sus notas. Quiero decir una oración por nosotros, pero quiero hacerlo con un par de declaraciones que quiero que piensen. Por un momento, en el grupo de oración, cantando esta última canción. Y esto es importante. Examíname, Señor. Búscame, Señor. El Dios que me conoce, búscame. Sé honesto conmigo. En mi propia vulnerabilidad, búscame. Esa es mi oración hoy. Búscame, ayúdame a verme a mí. Quiero pedirle estas preguntas mientras oramos. Procesen esto juntos. Jesús, que tú a mí has perdonado, pero no me he perdonado. ¿Qué me has perdonado que yo no me he podido perdonar? Jesús nos dice, ¿hay algo que tengo que confesarte hoy algo? Estamos abiertos a lo que Él nos llegue a decir. Quiero motivarlos a que tomen ese pensamiento y lo escriban. O confiésenle eso al Señor. Jesús, muéstrame quién en mi vida tengo que perdonar. Jesús, ¿qué perdón quieres que extendamos hoy? Jesús, ¿quién en mi vida tengo que pedirle el perdón?
Jesús, te agradezco que conoces nuestro corazón, que nos ves y que nos acuerpas en la prisión de la falta de perdón. Nos enseñó a orar, perdona nuestros pecados como también nosotros hemos perdonado a los que nos deben. Perdona nuestros pecados como perdonamos a los que pecaron en contra de nosotros, Dios. Eso es fácil decir que hacer. Necesitamos tu poder y fortaleza, tu trabajo en nuestras vidas. Dios, aquí nos encontramos, nos sentamos expuestos ante ti, vulnerables ante ti. Búscanos, Señor. Haz tu trabajo en nosotros, Señor, para que podamos recibir tu perdón completamente y poder extender tu perdón a otros que lo necesitan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.